Para reiniciar nuestra sesión, invitamos a pasar a la mesa de honor al Contralor, señor Ramiro Mendoza Zúñiga, al Contralor Fuad Curiz Arzar, al señor Peter Dineiger y al señor Valdecir Pascual Fernández. Por favor, invitamos a la mesa de honor. Ellos conforman el panel de gobernanza y lucha contra la corrupción. La moderación está a cargo de la EFS Brasil. Invito Dom Ramiro e Fuad para a mesa de honor. E empeço hablando, los debates de la mesa redonda han sido muy produtivos. La gente me habló ahí que foi muito produtivo. Agora seguimos com a sessão plenária, em la qual cada coordenador vai apresentar um breve informe sobre as principais conclusões de la discussão em cada mesa. Les recuerdo que cada uno de los coordinadores tendrá aproximadamente 5 minutos para traer a esta plenária sus importantes aportes. Empezamos com a conclusão do painel Governança e Lucha contra a Corrupção, na mesa 1, coordenada por nosso estimado Dom Ramiro Mendoza, de la FS de Chile. Tiene a palavra. Muchas gracias, señor presidente. Quiero señalar que en nuestra mesa estuvo el Contralor General de Colombia, Ricardo Maya, la Contralora, una de las miembros de la Contraloría de Nicaragua, María Dolores Alemán, el Secretario General de Panamá, Edwin Herrera, Basilio Jauregui de Venezuela, José Manuel Suárez de España, Ligia Inés Botero de la Contraloría de Bogotá y Faber Enrique Alzate de la Contraloría de Medellín. Yo creo que los documentos van a estar, no quiero hablar más de los 5 minutos. Todos los integrantes de la mesa hicieron sus aportes, planteando desde luego algunas cosas que empiezan a ser bastante común. Una cosa que fue bien central en nuestra mesa fue que el combate contra la corrupción no necesariamente requiere una creación de nuevos órganos, sino que los esfuerzos de gobernanza de las Contralorías en lo que dice relación con el combate contra la corrupción debiesen estar focalizados en mejorar la integración, la coordinación y los vínculos, digamos, de obtener no solo una coordinación formal, sino que en realidad lo que podríamos decir un valor de la cooperación eficaz. Es decir, que la cooperación no solo sea un instrumento de la cual se pregone, sino que sea una herramienta de la cual se puedan obtener resultados de mediano y largo plazo. También surgieron discusiones y surgieron también comentarios, fundamentalmente con el aporte de la Contralora de Nicaragua, en una cosa que nosotros no habíamos visto, que era en realidad plantear como un tema de equilibrio, de control y de poder, el hecho de que muchas veces las entidades fiscalizadoras superiores, particularmente aquellas que se definen desde el punto de vista jerárquico como monocráticas y jerárquicas, con una monoautoridad, pueden también tener un desequilibrio desde el punto de vista de los contrapesos políticos en una sociedad. O sea, el Contralor unipersonal puede ser una autoridad tan fuerte políticamente que puede alterar las condiciones normales de gobernanza y el rol de las entidades fiscalizadoras, y ella nos planteaba que desde su perspectiva, en el nivel de Nicaragua, se había hecho un equilibrio sobre la base de que fuera un órgano colegiado y planteó el tema de la colegiatura como un fenómeno de viveza y de vivencia del principio democrático y de equilibrio desde el punto de vista del ejercicio del poder. También el Contralor, el representante del Tribunal de Cuentas de España, nos hizo presente los riesgos que generaba el hecho de que pudiera existir una facilitación en áreas de la transparencia, en áreas de la apertura de las entidades de control a las denuncias irresponsables. Cualquiera podría plantear denuncias, pero no necesariamente
se halló un correlato entre la denuncia y la responsabilidad de la denuncia, y que ellos lo habían ido solucionando sobre la base de una cuestión muy práctica, que era exigir que la denuncia tuviera el patrocinio de un abogado, de manera tal de generar una especie de solve et repete, o sea, hacer responsable conforme al costo, digamos, que significa el hecho de involucrar a un profesional en las denuncias. En Colombia, el Contralor de Colombia nos hizo una larga exposición y muy interesante sobre la base de los roles que existen en Colombia, también articuladores de gobernanza y coordinación entre el Ministerio Público, entre la Fiscalía, la Contraloría y además la Procuraduría, sobre la base de 3 elementos de responsabilidad que pudiesen nacer de un mismo hecho. Vale decir, podrían haber responsabilidades fiscales por gasto, podrían haber responsabilidades penales por ilícito y podrían haber además responsabilidades disciplinarias o administrativas por el mismo hecho. Y ellos se coordinaban y de nuevo venía esta invocación a la coordinación como un principio de valor importante. En la Contraloría de Venezuela también nos hizo un aporte en lo que dice relación con la participación ciudadana, y no solo con la participación ciudadana, sino que con la profundización del control social sobre la base de cómo había que articular, incluso desde el punto de vista formativo en las escuelas, el criterio del control social y el criterio del valor del control como un rol preventivo, ¿cierto?, y educativo de antemano. También tuvimos en nuestra mesa una discusión respecto a los tipos de control, entre el control previo, el control a posteriori y los riesgos que significa, que fue el conflicto que nos hizo presente el representante de Panamá. Un tema que salió y que yo creo que es muy importante en este contexto, se centra esencialmente en la calidad de la comunicación del control, es decir, los productos de la auditoría, me queda un minuto, así que termino rápidamente, los productos de la auditoría tienen que llegarle a la sociedad civil, y la plataforma para que le lleguen a la sociedad civil son los medios. Entonces, el tema es si los informes de auditoría se relativizan, se vulgarizan desde el punto de vista técnico, o si por el contrario, ¿cierto?, los informes de auditoría son informes técnicos, son informes que siempre tienen que tener una calidad técnica determinada, y hay que tratar de educar a los medios de comunicación social para que adviertan la importancia que tiene el rol del control, la gobernanza, ¿cierto?, en este conjunto de cosas nuevas como la transparencia, la probidad y la gobernanza. Eso sería, señor presidente. Gracias, don Ramiro. Ahora pasamos la palabra a la mesa 2, coordinada por nuestro estimado anfitriano Fuad Curi Zazar, de Perú. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludo a los miembros de la mesa. Obviamente el tema de gobernanza se ha convertido en trascendente y trascendental, como se discutió creo que en la mañana la frase, para efectos de luchar contra la corrupción. La discusión sobre, a veces poco entendemos o queremos buscarle definiciones a lo que es gobernanza, y creo que el presidente Nardes habló de 3 conceptos: decisión política o liderazgo, estrategia y control. Y centrándonos en la parte medular, que es la gestión pública, gobernanza la podemos definir, y perdónenme que haga esta definición, pero para que todos piensen como que deberíamos estar alineados. Gobernanza no es otra cosa que gestionar bien hacer bien la gestión pública, como se hace en cualquier institución, hacer bien las cosas. En ese sentido, en la mesa a la cual tuve el honor de coordinar, todos los titulares presentes, ahora los voy a mencionar, mostraron su total acuerdo respecto a la necesidad de articular esfuerzos de las entidades que participan en la lucha contra la corrupción en pro de una buena gobernanza. Aparte de que las instituciones públicas tienen que tener buena gobernanza para limitar, para reducir los efectos de la corrupción, para eliminarlas, en todo caso,
también las instituciones fiscalizadoras tienen la necesidad de coordinar con los distintos poderes del Estado que conforman la cadena de valor en la lucha contra la corrupción. La cadena de valor cada país puede organizar su propia cadena de valor. En el Perú hemos definido que la cadena de valor la integran 3 instituciones: la Contraloría, el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque es ahí donde los resultados serán efectivos o no. Entre las conclusiones, vemos que Argentina mencionó que sí existe un sistema de control interno y externo, pero que no funciona. Se debe coordinar una acción conjunta de todos los organismos que ahí participan en esa cadena de valor. Si todas las entidades de control sumaran esfuerzos y presupuestos, no habría corrupción. Eso es una conclusión bien fuerte y muy válida. La representante de Curazao mencionó que las entidades fiscalizadoras deberían hacer sinergias con los medios de prensa, transparentando el contenido de los informes de auditoría. Ellos han unido esfuerzos con las entidades fiscalizadoras de San Martín para hacer estudios de integridad. El representante, el Contralor de Ecuador, mencionó que en el año 2008 se creó el 5º poder del Estado, entre la Contraloría, Defensoría, Consejo de Participación Ciudadana, con un solo objetivo: luchar contra la corrupción. Producto de ello se ha diseñado un plan de acción de lucha contra la corrupción. República Dominicana, se ha instaurado una mesa de consulta, dice él, que reúne a las instituciones de control para unificar criterios en los pasos para combatir la corrupción. El representante de Buenos Aires afirmó categóricamente sí es necesaria, pero no está siendo desarrollada. Están elaborando un plan estratégico tomando como base el plan desarrollado por la Comisión Técnica de la Buena Gobernanza de OLACEF, y señala que entre entidades de control nacional y provinciales no existe coordinación. Y por último, nosotros mencioné que cada país tiene un plan anticorrupción. Nosotros en Perú hay un plan nacional anticorrupción y me imagino que cada país miembro de OLACEF tiene un plan anticorrupción. Y me imagino también que los ejes centrales de ese plan anticorrupción deben ser los mismos. Sin embargo, proponíamos como una idea, señor presidente, señores miembros, que podríamos crear un task force para hacer una revisión y tener un plan anticorrupción que sea un plan que reúna los principales ejes estratégicos que debería contener un plan anticorrupción de cada país, y con eso, con el empoderamiento, enforzamiento de OLACEF, difundir un plan anticorrupción que venga desde la fuente de la gestión del conocimiento y la lucha contra la corrupción en Latinoamérica, que es OLACEF. Ante otras preguntas, bueno, eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, Fuad. Gracias, Fuad. Eu creio que foi boa a sua contribuição, especialmente essa última parte, e eu creio que estamos caminhando com a ideia da rede em esta direção, mas claro que podemos aperfeiçoar. Passo a palavra agora ao senhor Peter Deniger, de la Riseta, que a coordenar a mesa 3. Bueno, muchas gracias, señor presidente. En esta mesa, que fue compuesta de representantes de diferentes instituciones internacionales, del Banco Mundial, de la OECD, de la GAO, de Intosai, la presidencia de Intosai de China, de Eurosai, del IDI y de la Contralora General de Belice, Dorothy Bradley. Entonces tuvimos que definir primero cómo vamos a reportar y qué experiencias vamos a reportar y discutir, y se concluyó que serán, digamos, las experiencias y las contribuciones de las instituciones y no de los países individuales de donde vienen estas personas, que vinieron de 3 continentes, de hecho, ¿no? Esta mesa ha discutido entonces algunos aspectos claves que ya fueron presentados aquí en la mesa,
pero mencionan algunos puntos específicos muy interesantes. Y el primer aspecto ha sido el tema de coordinación entre las instituciones que tienen que ver con el control y la persecución de corrupción. Yo creo que es un tema que en todo este evento fue presentado, discutido, y se mencionó específicamente el trabajo entre la coordinación entre auditorías internas, auditorías externas, fiscalías, otras agencias que tienen que ver con la transparencia y actividades de anticorrupción en un país específico. Pero fue importante mencionar que toda esta coordinación no debería perjudicar o poner en cuestión la independencia y el mandato de cada una de esas instituciones. Eso ha sido un consenso muy claro, entonces hay que trabajar en coordinar actividades. El segundo aspecto bajo este tema de coordinación ha sido muy importante el intercambio de información y de datos específicos. Ahí se mencionan casos también de bancos, casos también de agencias tributarias, etcétera, donde hay temas importantes respecto a sigilios fiscales, etcétera. Y también se mencionó un tema, un ejemplo de la FS de Estonia, donde se ha utilizado datos del Seguro Social para comprobar las relaciones personales de funcionarios públicos con el sector privado en actividades de procurement, de compras, etcétera, y se ha detectado bastante incongruencias y buenas índices, digamos, donde pueden ocurrir corrupción. El segundo tema principal que se ha tocado y también fue mencionado ya es mantener un buen contacto con los medios de comunicación y tener una buena reputación con ellos. Aquí la representante del GAO de Estados Unidos mencionó la importancia de este punto para crear y generar presión en el público para que se publiquen estos casos y que se crean discusiones y un alto grado de atención en la sociedad civil. Un otro punto bajo este tema, también mantener un muy buen contacto con ONGs de diferentes índoles. Ahí se habló de gremios empresariales, cámaras de comercios y también, lógicamente, con la sociedad civil. La Contralora de Belice mencionó un caso muy interesante donde el contacto con estos grupos ha sido mucho más efectivo que trabajar en el camino formal en ciertos casos. También fue mencionado usar mecanismos de watchdog y de denuncias, etcétera, para perseguir y mejorar el control sobre actos de corrupción. El tercer tema principal ha sido trabajar para mejorar el ambiente y la cultura en las instituciones públicas. Ahí los representantes de Eurosai mencionaron que en Eurosai es un tema muy importante trabajar en esto porque se ha detectado que solo la persecución, etcétera, no es suficiente. También tiene que ver con medidas del control interno, crear transparencia, liderazgos positivos en una institución, mejorar la cultura. Cuarto punto, apoyo a las entidades fiscales y policiales para castigar y perseguir la corrupción. Es necesario un compromiso de alto nivel y de liderazgo político. Eso fue mencionado también por los representantes de China, que ellos ven muy importante este aspecto, y también hacer público casos de corrupción y de sanción para un efecto disuasivo. En eso se incluye también mejorar y definir claramente las capacidades y responsabilidades de las entidades fiscalizadoras superiores en este campo. Muchas gracias. Esas han sido las conclusiones de la mesa 3. Gracias, Peter. Ahora paso a palabra a la mesa 4, coordinada por nuestro amigo Valdecir Pascual, presidente de la Tricom. Tiene la palabra.
Obrigado, presidente Nardes, saúdo a todos da mesa, saúdo a todos os participantes da 24ª Assembleia Geral da OLACEFS. Peço permisso para falar em português mesmo. Nossa mesa, presidente Nardes, caríssimos colegas, tratou do tema, é um tema que já vem sendo tratado cotidianamente pela nossa associação, pelos tribunais de contas brasileiros, e é uma mesa que teve a participação de representantes do Tribunal de Contas, por exemplo, de Minas Gerais, conselheiro Licurgo Mourão, Hinaldo Araújo, presidente do TCE da Bahia, Wagner Prachedes, presidente do TCE do Tocantins, Luiz Cunha, representando o TCE do Pará, Edilberto Pontes, o TCE do Ceará, Anilcea Machado, o TCDF, Paulo Alves, do Rio Grande do Norte, e Carlos Hanna, do Espírito Santo. Nossa mesa de debate partiu de duas premissas, que a corrupção é um grave problema mundial e precisa ser combatida de todas as formas e com prioridade pela sociedade e pelas instituições de controle. E que o combate à corrupção é uma das principais condições para a melhoria da governança pública, para a confiança da sociedade nos governos e para melhorar a qualidade da democracia. Algumas ações propostas por todo o grupo e que eu sintetizei aqui, junto com a colaboração do querido colega do TCU, Carlos Wellington. Que o combate à corrupção deve ser realizado de forma integrada. Esse, aliás, era a grande questão suscitada na mesa de debate, a atuação coordenada, integrada de todos os múltiplos órgãos de controle. Então, que o combate à corrupção deve ser realizado de forma integrada por todos os órgãos de controle, por meio de uma atuação conjunta e de troca de informações estratégicas, respeitadas, por óbvio, as competências e atribuições de cada entidade de controle e o princípio federativo. No Brasil, nós temos atuações importantes, integradas, que perpassam as instituições de controle. Exemplo, controle interno, tribunais de contas brasileiros, Ministério Público Federal, Estadual, Polícia Federal, polícias estaduais, Poder Judiciário e o próprio Poder Legislativo. Defender a criação, presidente Nardes, da Rede Latino-Americana e do Caribe de combate à corrupção. Me parece que é uma medida acertadíssima, que esse Congresso deve aprovar, porque a fraude, a corrupção, ela transcende as fronteiras, cada vez ela é mais estruturada. Problemas comuns no Brasil acontecem também na Venezuela, acontece no Peru, acontece em Paraguai. Me parece que o modus operandi é muito parecido. Essa troca de informações me parece fundamental para a efetividade do combate à corrupção. Defender que a corrupção seja declarada como crime hediondo, ou pelo menos que a legislação se torne mais rígida, ou pelo menos que a legislação que já exista, o marco legal, seja aplicado com efetividade. Como bem lembrou aqui no painel pela manhã, acontecem muitas brechas para a falta de efetividade das leis. No Brasil, há essa discussão hoje no Senado Federal, no Congresso Nacional, que o crime de corrupção seja considerado hediondo, com todas as consequências que isso traz. Defender regras de transparência de atos de governo, de gestão e também dos resultados das atividades de controle, por exemplo, das controladorias, dos tribunais de contas, divulgados amplamente. Isso serve também de estímulo ao controle social e à participação cidadã. Fortalecer os mecanismos de controle interno, talvez com a previsão de mandatos oficiais para os chefes máximos dos controles internos nacionais. Uma pergunta final, mas antes disso, defender que as instituições de controle sejam exemplos de ética, legalidade e eficiência. Se nós cobramos eficiência e probidade das instituições controladas, nós temos que ser exemplos de ética e de eficiência, né, e de probidade. Existem vários exemplos de integração. Eu lembraria as auditorias coordenadas, presidente Nardes, lideradas por Vossa Excelência, com o apoio do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Sebastião Alverso, aqui presente, dos Tribunais de Contas Brasileiros e pela Tricom, como também uma medida de integração que certamente terá no seu futuro efetividade também para combater a corrupção. E destacaria a atuação preventiva dos Tribunais de Contas Brasileiros, que tem resultado em benefícios vultosos de evitar prejuízo. Eu sei que não é uma prática comum nos demais órgãos de controle, sobretudo do sistema de controladorias e auditorias gerais. Mas a nossa Constituição Federal permite que o tribunal atue de forma preventiva, não substituindo o gestor, mas alertando
em casos, por exemplo, de sobrepreços, em editais de licitação, em compras governamentais. Então, essa é uma síntese do que foi debatido pela nossa mesa redonda. Muito obrigado, presidente Nardes. Muito obrigado a todos. Gracias. Entonces, estamos terminando essa parte. Queria solamente comunicar. Hoy à noite temos a reunião de bem-vinda no convento de Santo Domingo e a condecoração das Américas. Então, todos estão invitados. Vai ser o primeiro momento que vamos fazer uma condecoração às Américas para algumas instituições que trabalham com nós. Então, eu creio que é um momento de integração, de congraçamento de social muito importante para nós. Agora vai ser 19h30. Todavia estamos com um retardo de mais ou menos meia hora. E agora, então, terminamos essa parte e continua-se agora com a organização. Agradecemos al panel Gobernanza y Lucha contra la Corrupción. Lo hacemos con un voto de aplauso. Muchas gracias a los miembros de la mesa panel. Seguidamente invitamos al panel que corresponde al papel de las CFS en relación con la gobernanza pública. La moderación estará a cargo de la señora Silvia Solís, subcontralora general de la Contraloría General de Costa Rica, a quien invitamos, por favor, a subir y presidir la mesa de honor. Acompañará a la señora Silvia el Contralor General de Paraguay, señor Óscar Velázquez, asimismo al señor Auditor Superior Juan Manuel Portal, de la FS de México, y al señor César Miola, presidente del Estado de Río Grande do Sur. Invitamos también a pasar a la mesa de honor.